Pues desde la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo valoramos muy negativamente esa convocatoria de huelga. Respetamos, desde luego, el derecho de los trabajadores de AENA a convocarla, pero en cualquiera de los casos entendemos que se produce un perjuicio grave a los ciudadanos que se van a ver afectados en sus vacaciones y, por lo tanto, exigiremos, si se llegan a producir perjuicios a los ciudadanos, que la Fiscalía General del Estado intervenga para exigir las responsabilidades penales, civiles y económicas a esos sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y Uso, convocantes de esas huelgas, a los efectos de poder saber hasta qué límite está el derecho a la huelga y, en su caso, el perjuicio a los ciudadanos y pedir esas responsabilidades económicas. Y con los precedentes de la anterior huelga, que casi prácticamente llegó a cerrar el espacio aéreo, ¿cree usted que esta puede llegar a convertirse en una huelga parecida, calificada la anterior como huelga salvaje incluso? A ver, lo que somos conscientes de que se van a producir muchas demoras en el transporte aéreo, eso va a provocar un perjuicio económico a las compañías aéreas que van a tener que suspender y cancelar vuelos, eso se traslada a los ciudadanos que se verán en los aeropuertos pues, a la espera de que las compañías aéreas solucionen su problema cuando no es un problema de las compañías aéreas y en cualquiera de los casos al final todo repercutirá en el turismo nacional. Evidentemente entendemos que es una huelga digamos salvaje y evidentemente lo que debería hacerse es intentar que la negociación colectiva de un convenio colectivo no perjudique a los ciudadanos españoles en sus vacaciones. ¿Y ustedes tienen alguna previsión de afectados? En este momento no, pero evidentemente a medida que se produzcan los días de huelga tendremos los datos numéricos de las personas que se puedan ver afectadas a través de la información que nos faciliten las compañías aéreas, evidentemente, y los propios asociados. Tenemos que recordar que ASITRA representa a más de 100.000 usuarios del transporte aéreo y a más de 6.000 profesionales. Por lo tanto, entendemos que los datos los tendremos a medida que se produzca la huelga y lo que sí esperamos es que los sindicatos recapaciten y no utilicen esos días de huelga como medida de presión para negociar un convenio colectivo en perjuicio de los ciudadanos. Y si eso se produce así y hay perjuicios, que sea la Fiscalía General del Estado la que exija las responsabilidades, igual que se exigió al sindicato de controladores, a los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Uso, al respecto del daño y perjuicio que creen tanto a las compañías aéreas como a los propios usuarios. Antes ha comentado algo de que querían hablar con el ministro del Fomento. Sí. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes proponen para evitar? A ver, la solución es en la misma manera que se ha hecho con el sindicato de controladores, es decir, proponer un laudo en cualquier caso, es decir, si los trabajadores de AENA no están de acuerdo con la privatización de los centros de trabajo, de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y en su caso de Palma de Mallorca y Málaga, si eso se produce, pues lógicamente lo que entendemos es que tiene que haber una negociación sobre el futuro de AENA y sobre la cesión de AENA a las comunidades autónomas o en su caso la privatización, como sucede ya en aeropuertos en Londres, por ejemplo, aeropuertos ingleses, donde empresas privadas están gestionando, y muy bien por cierto, los aeropuertos. Entonces entendemos que tiene que ser una negociación, pero esa negociación no puede pasar por encima del derecho de los ciudadanos a tener unas vacaciones dignas y a quedarse tirados en los aeropuertos. Y usted lo que le solicita al gobierno es que haga un poco de intermediador. Sí, es decir, que el ministro de Fomento, de la misma manera que aplicó, en cierto modo, medidas especiales para solucionar la huelga de los controladores, pues también se hable con los trabajadores de AENA o, en su caso, con los sindicatos convocantes, se les penalice económicamente a los propios sindicatos si se produce un perjuicio y, en su caso, si no, se adopten las medidas para que, igual que se pusieron controladores militares, se establezca pues que sea el Ejército o cualquier otro ente social que se haga cargo de aquello que los trabajadores de AENA no quieran realizar. Es decir, hay medidas alternativas, medidas que pueden paliar esa huelga y, en cierto modo, si los sindicatos no entran en razón, lo que no puede ser es que sea una moneda de trueque, una convocatoria de huelga en perjuicio de los ciudadanos. Es decir, tienen su derecho, pero también hay que respetar el derecho de los ciudadanos a poder tener unas vacaciones y no quedarse en los aeropuertos españoles, con el perjuicio que digo a nivel económico genera para todo el turismo nacional, porque estamos hablando de unas convocatorias en plenas fechas de Semana Santa, los principales días de verano, en meses de julio, de agosto, y evidentemente eso va a tener un perjuicio de cancelaciones en cuanto a turoperadores, en cuanto a compañías aéreas, pasaje, todo eso es un perjuicio que se puede cuantificar económicamente y exigir a los sindicatos el daño y perjuicio que eso provoque tanto a las compañías aéreas como digo, como a los propios usuarios que no puedan realizar sus vacaciones o sus vuelos por dicha huelga.